La palabra de Dios nos quiere enseñar esta mañana con la sabiduría que viene de lo alto. Y esa sabiduría es pura, pacífica, sin incertidumbre ni hipocresía y de buenos frutos. O sea que quiere decir que esa sabiduría de lo alto, o sea, esa sabiduría que proviene del cielo, de Dios, de su mente, de su corazón y de sus deseos, es perfecta. Esta mañana quiero traer esa palabra y el título de la meditación de hoy se llama ¿Esclavos o libres? Quiero que vamos a la palabra de Dios en Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Estad firmes en la libertad, es el título. Dice, estad pues firmes en la libertad, con que Cristo nos hizo libres. Y no, dice, ahí lo he subrayado porque quiero que esta parte diga, y no, diga lo que quiere decir. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nosotros sabemos perfectamente que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, en la Escritura nos habla en Isaías 53 que Él fue molido, su carne fue molida por nuestras rebeliones. Y nosotros cuando pensamos en eso decimos, molido por nuestras rebeliones. Hizo eso por nosotros, se dejó machacar, se dejó pegar, se dejó humillar, se dejó insultar, dejó que le hicieran lo que quisieron los hombres, para poder que todo ese castigo y toda esa rebelión y todo ese dolor y la enfermedad y la muerte pudieran ser quitados del medio. Y eso ya no fuera cargado a cada uno de nosotros los que estamos aquí y los que hemos creído en Él y los que se acercan y los que creerán y los que se acercarán a Él. Porque cada día las personas se acercan a Dios, muchas otras no, pero los que nos hemos acercado a Dios tenemos esa certeza. Como dice la Escritura, había un acta que era contraria a nosotros y esa acta también fue quitada del medio. Cristo, dice la Escritura, que la quitó de medio, esa acta que era contraria a todo lo que Dios quería darnos ese día por medio de Cristo en esa cruz, esa acta que contradecía que nosotros no podíamos ser ni salvados, ni redimidos, ni perdonados, ni sanados, ni teníamos remedio para la muerte, y esa acta fue quitada de en medio. Y Cristo, dice la Escritura, y fue clavada en la cruz del Calvario. O sea que nosotros ya no tenemos nada que se opone a nosotros. Solo hay algo que se opone a nosotros mismos y es nuestra carne. Todavía en el ser humano hay mucha, y sobre todo el ser humano no solamente, porque por eso está lleno de pecado el mundo. Hablemos ahora de los que estamos aquí y los que hemos creído. Todavía hay mucha carne en nosotros. Todavía hay cosas que se revelan en nuestro ser interior, que a veces nos llevan a ser superficiales y egoístas. Y la Escritura habla que el carácter de Cristo era manso. Y si Cristo nos dice que seamos como Él, mansos y humildes,
¿por qué nosotros no somos mansos y humildes lo suficiente para poder llevar las cargas, sobrellevar las dificultades del mundo, las cosas que se oponen? Por ejemplo, viene alguien en mi tienda estos días y la mujer me decía, no, yo quiero esto. Y yo le decía, no, yo estaba intentando entrar en su mente, no, usted no me dijo eso, usted me dijo esto. Yo soy una persona que me cuesta muchísimo, lucho mucho contra vencer esa parte de la palabra. Cuando uno da la palabra, esa palabra debe ser fiel, esa palabra debe honrarse, porque es tu palabra, no es la palabra de un mentiroso, ni la palabra de un engañador, sino tu palabra, y tu palabra debe ser fiel, debe cumplirse. Si tú das una palabra, debes cumplirla. Y esta mujer me discutía, y yo, no, usted me dijo esto. Para mí ella me había dado su palabra, y yo había cumplido con mi parte, y ella no estaba cumpliendo con la suya. Pero yo estaba intentando entrar en esa parte de ella, hasta que al final entendió, y la mujer aceptó. Y no a disgusto, porque al ser humano no le gusta que le lleven la contraria muchas veces. Y entonces la mujer aceptó, hicimos lo que tuvimos que hacer y se fue. Pero eso es lo que pasa, que es la mente la que te lleva a contradecir toda la voluntad de Dios. Es el corazón el que nos lleva a veces a hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Son nuestros oídos que escuchan cosas que son contrarias a hacer lo que Dios quiere en nuestra vida. Y entonces hacemos lo que queremos y ahí es donde metemos la pata y nos equivocamos. Vamos a Colosenses 2:20, hermanos. Colosenses 2:20. Entonces, la carnalidad, la humanidad, los pensamientos traen a veces esa oposición a la libertad verdadera. Dice en Colosenses 2:20, pues si habéis muerto con Cristo, o sea, aquí dice, si habéis muerto con Cristo, o sea, se supone que los creyentes hemos muerto con Cristo. ¿Por qué? Porque ese día que Cristo murió en la cruz, nosotros también morimos con Él, aunque no hubiéramos ni siquiera nacido, no era nuestra generación, ya nosotros en ese momento estábamos muriendo con Cristo en esa cruz. ¿Por qué? Porque el día que decidimos ser creyentes, decidimos aceptar esas condiciones, aceptar a ese Dios, aceptar sus formas, sus pensamientos, su corazón, y no los nuestros. Entonces ese día morimos con Cristo también. Y dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, lo que este mundo me quiere mostrar. Muchas veces nos dejamos engañar de nuestros ojos también. Y vemos, en los ojos a veces no tienen fe, los ojos no tienen fe. Si los ojos tuvieran fe, entonces nosotros seríamos muchísimo más grandes en nuestra fe. Pero los ojos solo muestran lo que la apariencia. Lo que ven los ojos se dejan engañar a veces. Los ojos se dejan engañar. ¿Y quiénes somos engañados? Somos nosotros mismos los que somos engañados. Y dice, y si hemos muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué nos dejamos engañar de los ojos? ¿Por qué nos dejamos engañar de nuestros oídos y de nuestro corazón, de nuestros pensamientos que nos dicen, no, no es posible, no puedes, esto no puede ser? Hay algo de rebelión en la humanidad. Somos nosotros mismos nuestros propios enemigos a veces, a que podamos ser verdaderamente libres como Cristo quiere que seamos, que no somos esclavos de nuestros sentidos y de nuestras emociones. Hay otra parte que también muchas veces nos lleva a la esclavitud y es nuestras palabras. Y ahora lo veremos más adelante.
¿Por qué? Dice él aquí, ¿por qué? Le pregunta a usted y me lo pregunta a mí, ¿por qué como si viviésemos en el mundo? ¿Vivimos en el mundo? Sí, porque cualquiera que no conozca la Escritura dice, pero usted está en el mundo. Sí, pero la Escritura también nos dice que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Los que hemos creído en Dios hemos pasado a un nivel más alto de vivir, a un lugar alto y eterno, sublime, santo, perfecto, en donde no hay ninguna cosa creada que pueda entorpecer a esa altura y ese nivel de pensamiento que es arriba en el cielo, en la casa de Dios, en su presencia. Entonces, ¿por qué como si viviésemos en el mundo os sometéis a preceptos? Y muchos preceptos, hablemos, aquí lo dice, tales como no hagas esto, no mires esto, no hagas aquello. Sí, obviamente en la vida tenemos que tener límites, en nuestras vidas todo tiene que tener un balance, un equilibrio, un nivel de autodominio, de controlar lo que dice el hermano, nuestro temperamento, nuestra forma de ser, de hablar, de expresarnos. ¿Por qué? Porque nosotros ya no debemos comportarnos como se hace la gente del mundo, que hacen todo lo que tiene que ver con lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y no estoy diciendo todos porque en este mundo todavía hay gente buena, sino que el malo se nota más. Pero estamos hablando de los creyentes. ¿Por qué nosotros nos sometemos como si fuésemos del mundo a tantas cosas? Dejarnos llevar emotivamente de nuestros ojos y lo que decía antes, de lo que oímos, de lo que pensamos, satisfaciendo este mundo. Y yo misma me lo pregunto, ¿por qué lo hago? No tengo por qué. Si una mujer sale a la calle, dice, no, es que no debía haber salido de mi casa, dicen las clientas, y esto es contrario a mi trabajo. O sea, yo lo tengo que decir porque la verdad es que no tenía que haber salido de mi casa. Si la mujer salió a darse un paseo, a tomar el buen tiempo, el sol y a caminar porque es bueno, y terminó en mi tienda y se compró 3 vestidos o 1, ella dice, no tenía por qué haber salido de mi casa. Tenía que haber salido de su casa, pero si no tuvo control de sí misma y de lo que hizo con su dinero o del impulso que le dejó llevar, es porque hay en sí mismo una naturaleza humana en la mujer que lleva a la mujer a estar comprando a toda hora. Y pecaminosamente lo dicen y se oye feo se oye. Yo lo oigo muy mal y lo digo para una enseñanza, porque así mismo como esta doctrina me enseña a mí también. Y la verdad, muchas veces soy contraria a esto que estoy diciendo y no debo. Controlo mucho esa parte. Pero esas mujeres dicen, tengo ropa en mi armario que no me he estrenado. Tengo todavía el vestido que me vendió el año pasado y no tuve tiempo de estrenármelo de tantos que tengo. No me cabe la ropa en mi armario. Ya no sé dónde meterla. Soy una guardona. Estoy usando expresiones que usan las clientas. Y entonces digo yo, ahí veo como un reflejo de lo que yo no debo ser, de lo que yo no quiero ser, de lo que no es bueno. Porque también muchas veces hay gente que no tiene economía, no tiene suficiente y tiene un impulso tan fuerte de gastar que eso le lleva a perderse, a endeudarse, a meterse en problemas. Y eso es algo bastante complicado y personas que no teniendo ese dominio propio no lo pueden lograr. Entonces ven cómo esa humana carnalidad y esa rebelión se opone a que hagamos lo que Dios quiere, a su voluntad. Entonces eso se llama esclavitud. Eso es una esclavitud. Cualquier cosa que no le permita o no me permita a mí obedecer o no le permita a usted obedecer las cosas que Dios quiere para su vida personal es una esclavitud. Entonces, sigamos, hermanos. Nosotros tenemos que tener bien claro que hay muchos ejemplos en la Biblia y esos ejemplos nos llevan a un hombre que es bastante diciente lo que él nos enseña en estas palabras, porque es su propia vida reflejada en los escritos. Quiero que vamos a mirar, hermanos, Números 13:31.
Y no solamente está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo. Y lo vamos a mirar también, Números 13:31. Fueron los espías enviados para que, con una misión, observaran la tierra. 2, eso está claro porque no vamos a leerlo, pero en esta parte muestra a Dios a esos 2 hombres que tuvieron esa confianza, tenían el espíritu de poder, el espíritu de Dios, tenían esa certeza de quién habían creído, sabían quién era Dios, eran fortalecidos en su fe, eran constantes, no eran inconstantes, eran constantes en su fe, estaban siempre ayudando al siervo de Dios, a Moisés, estaban siempre con él, ayudándole. Pero en el 13:31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo. Están hablando ya de los otros 2, de los otros 10, perdón. Porque no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal. Oigan, a veces las palabras hacen que una persona se desanime, que una persona pierda la fe, que una persona sea, en vez de ser edificada, sea azotada ahí, a nivel de tierra. Miren lo que hicieron esos hombres con sus palabras. Los 2 contra 10, imagínense, 2 contra 10, 2 diciendo, sí, podremos. Y fueron amados por Dios, fueron honrados por Dios, pero porque eran libres, tenían un pensamiento libre, conocían a Dios y tenían un pensamiento de libertad, de poder, de autoridad, de gobierno, de dominio, de humildad. Y estos 10 dijeron, no podremos. ¿Y qué pasó, hermanos? Sigamos. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Imagínense, 10 entre toda la multitud de Israel, diciendo cada uno lo que pensaba de lo que vieron. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres más de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Y mire la reacción. Esto es lo que sucede después de las palabras de esos hombres. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Tremendo. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Vinieron contra los únicos 4, porque eran 2 que eran humillados, se postraban, oraban por el pueblo, dirigían, enseñaban, exhortaban, juzgaban, pero también estaban allí en medio, eran solo hombres. ¿Quiénes más eran? Solo 2 escogidos por Dios para que hicieran un trabajo. Y vinieron contra Moisés y contra Aarón. Hermanos, ¿cuánto pueblo era el pueblo que había salido de la esclavitud? Si hubieran sido 10, igual hubieran podido apedrearlos y con todas las piedras matarlos. Pero era una multitud. Y vinieron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá, mire lo que dijeron ese pueblo, mire qué peligro de las palabras, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Mire la gravedad de esas palabras que sembraron esos hombres. ¿Y por qué? Ahora, después de ir contra los hombres, fueron contra Dios. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ellos no vieron todo lo que había pasado atrás, se olvidaron de lo que había pasado atrás, se habían olvidado de esa esclavitud, pero cuando vieron los milagros y el poder de Dios,
Dice que la escritura que cantaban y alababan a Dios. Pero qué humanidad y qué esclavitud tiene el ser humano, tan grabada a veces en la memoria, para que olvide tan pronto el poder de Dios y sus milagros y le lleve de nuevo a querer volver atrás a esa esclavitud. Entonces, yo veo aquí hombres y mujeres que querían volver a la esclavitud, porque no miraron que estaba Dios con ellos. ¿Acaso no veían la nube que les hacía sombra en el día, o no veían la columna de fuego que les hacía luz en la noche y les daba calor? ¿Por qué se olvidaron tan pronto? Porque la naturaleza humana es así, por eso se olvidaron. Entonces vemos a este pueblo y vemos después a Moisés y a Aarón postrándose delante de sus rostros. Y pidiendo por el pueblo. ¿Y saben por qué pidieron por el pueblo? Porque Dios en ese mismo momento se enojó contra ellos y quería destruirlos, quería desaparecerlos. Números 14:1. No, ya lo hemos visto, perdón. Vamos a mirar el 14, 11 y 12. Y dijo Dios, ahí contestó Dios a las protestas, a la queja. La protesta y la queja tampoco son de Dios. La protesta y la queja siempre serán del diablo, porque aquí lo muestra. Ellos se protestaron y se quejaron. Y entonces dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo? Por eso Jesús decía, ¿hasta cuándo los he de soportar? Hombres de poca fe. Tenían delante al Mesías y seguían allí dudando. Y ahí dijo Dios, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Mire lo que dice. Ahí inmediatamente lanza a Dios un juicio de castigo. Pero Aarón y Moisés se postran delante de Dios, y allí es donde Dios se arrepiente de castigarlos, porque habían por lo menos dos que se humillaban delante de Dios y le pedían a Dios que no castigara a su pueblo. Vamos entonces al 14, 20, 22 y 23, allí mismo. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Dios perdonó. Y el 22 y 23. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces. No era la primera vez. Imagínense lo insoportables que eran, que después de 10 veces vino Dios y les iba a consumir. 10 veces se habían quejado ya, habían murmurado, habían criticado, se habían quejado. Y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, dice Dios, ninguno de los que me ha irritado la verá. Y en el 26, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud? Mire cómo los calificaba. Depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Que de mí se quejan. Es como una pregunta. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, excepto dos, Josué y Caleb. Vemos, después de que pasa todo esto, vemos a Moisés, al pueblo pidiéndole agua,
Y vemos a Dios hablándole a Moisés lo que tenía que hacer para sacar agua de la peña. Les da agua a ellos y a sus animales, a sus hijos, a todos. Pero esta parte sí la quiero resaltar, me parece importante, ¿saben por qué, hermanos? Porque en un momento así de pequeño, de toda esa travesía por el desierto, que dice aquí que murieron todos en el desierto y solo entraron los que salieron siendo niños, o a lo mejor ni habían nacido, habrán nacido en el desierto también. Pero veo a Moisés que en un momento determinado el pueblo ya era tan irritante, tan desesperante, que un hombre que lo escogió Dios porque era un hombre manso, se sale de sí. Y dice que golpeó la roca tan fuerte que se olvidó de decirle: Dios mío, permíteme, dame permiso. Te doy gloria porque eres tú el que hace esto. Tenía tanta rabia que cegó su entendimiento. Se olvidó de que no era él ni su vara. Y por este pequeño detalle no entró a la tierra prometida. Y entonces Dios nos pregunta hoy, ¿seguimos haciendo caso a nuestra humana carnalidad y a nuestra pequeña debilidad? Porque las cosas más fuertes y más grandes Dios las quitó de nosotros. Las que eran más difíciles. Ahora hay cosas pequeñas así. Pequeñas. Que nosotros debemos cambiar. Para que podamos ver la tierra prometida. Y la tierra prometida es la Jerusalén celestial que viene del cielo. Por un pequeño detalle, Josué la pudo ver solo de lejos. En esta tierra donde estamos, que podamos tener dominio sobre esa esclavitud pequeñita que todavía habita dentro de nosotros, para que no nos toque ver la tierra prometida de lejos, la tierra que fluye leche y miel, sino que podamos habitar en ella. Amén. Hermanos, si nos ponemos a ver en el Nuevo Testamento, usted después puede, si quiere, buscarlo. En el Nuevo Testamento están también todas estas escrituras, pero en el Nuevo Testamento están 1 Corintios 10, del 1 al 12, Hebreos 3, 7, y entonces usted va a entender que esta palabra no solo está en el Antiguo Testamento, sino que también se menciona en el Nuevo, porque en el Nuevo Testamento ya nosotros pasamos de ser como ese pueblo esclavo que vivió en servidumbre, pasamos a ser libres. Amén. Y en estas citas lo dice claramente. Para no alargar mucho, quiero que la busque, y usted la puede buscar, ya las he dicho antes, para que la busque y la mire y la medite. Y se va a dar cuenta que todo ese día se llamaba, para Dios, ¿sabe cómo se llama? El día de la provocación. Provocación, que es algo que le provocó a Dios acabar con ellos. Por eso se llama el día de la provocación, aniquilarlos a todos. Se llama el día de la provocación ese pasaje. Entonces, hermanos, sigamos. Entonces, si nosotros ya siendo libres, ¿por qué insistimos en cada día hacernos esclavos de esas pequeñeces? Hermanos, yo le doy gracias a Dios porque habían cosas que yo creía que no podía vencer y sí las he podido vencer. Y ahora puedo decir que este año y el año pasado, si cada año o por lo menos cada una entregué, el año pasado entregué una, le dije: Señor, no puedo, Señor, ayúdame con esto. Se la entregué, le dije: no puedo más, me humillo delante de ti, no puedo con esto es superior a mí. Y la entregué, y Dios me la quitó así. Este año otra, y Dios, le soy sincera que me ha ayudado. Porque muchas veces una de esas cosas es la relación de las parejas, a veces es muy complicado. Entonces, a veces en las peleas de las parejas hay malentendidos, a veces hay
diferencia de caracteres o pensamientos distintos o una opinión distinta a la otra. Entonces, eso a veces lleva a la pareja que de pronto entre en un círculo, a tu carne, lleva a un círculo vicioso, o en una relación con otra persona, o una relación de un empleado con un jefe, un círculo vicioso que no lleva a nada. Entonces nosotros tenemos que entregar eso al Señor, y así fue como yo puedo decir el día de hoy que este año ha sido mejor en mi relación con mi esposo. ¿Por qué? Porque Dios me mostró a mí, como dice la Escritura, la mujer sabia edifica su casa. ¿Y por qué quiere Dios en su pueblo una mujer sabia? Edificando su casa. Porque el año pasado también tuve que ver una necia que destruyó su casa. Lo tenía todo. Un hombre bueno, una familia, todo lo tenía. Destruyó su casa. Y eso a mí me da mucha pena, porque tiene que ver con nosotros. Y a mí me dolió mucho eso, porque yo, en el fondo, amaba a esa mujer. Aunque ella nunca nos amó. Nunca nos amó, pero no fue por nosotros, sino porque no tenía un corazón que fuera como el de Dios, un corazón temeroso de Dios. No tenía un corazón temeroso de Dios, pero puedo decir que en el fondo de mi corazón yo sí le amaba. Y fue muy difícil por ver cómo esa mujer destruyó su casa. Por eso yo animo desde aquí a todas las que somos mujeres, o las que estén allí que tienen un marido difícil. Esa mujer que se iba a la iglesia y se sentaba y no dejaba que nadie se sentara en su silla de al lado. Esa mujer venció el mundo, venció sus enemigos porque esa mujer tuvo el dominio, el carácter, venció la esclavitud de su esposo con esa fe. Y a nadie dejaba sentar a su lado. Su esposo estaba en la cárcel, y eso para mí ha sido un testimonio tremendo, porque esa mujer decía: no, por favor, este puesto está ocupado, este puesto es el de mi esposo, y su esposo estaba en la cárcel. Y entonces yo decía, después de que conocí el testimonio, entendí, porque yo no conocía ese testimonio, pero luego fui a la iglesia y ese hombre que había detrás de nosotros era un hombre de este tamaño y así de grande. Y lloraba como un niño detrás de mí. Y yo entendía que era un hombre que estaba quebrantado por el Señor. Y entendía que era un hombre que estaba humillado, que estaba limpiándose por el Espíritu de Dios que limpia. Y ese hombre le entregó su vida al Señor y era un asesino de vidas, un asesino de verdad, un hombre que mataba, que quitaba la vida a la gente. Y esa mujer venció la esclavitud de ese hombre orando por él y diciendo: este es el lugar. Ella le dio un lugar a su marido en medio de su esclavitud, en su vida espiritual, en su cielo, en su entorno. Abrió un espacio para él. Le dijo a Dios: aquí está el espacio y eres tú el que se encarga de sentarle aquí a mi lado, porque él ya estaba en su corazón y en su pensamiento, pero en su vida real no estaba sentado a su lado, y en su vida espiritual ella le trajo al cielo. De la esclavitud le trajo a la luz. Entonces, ese testimonio, digo, ese hombre dejó de ser esclavo gracias a esa mujer, porque esa mujer fue la que confió en que ese cielo no solamente era para ella, sino también para él, porque el día que Cristo venga no va a venir solo por ella, sino por él también, porque si la mujer ha sido escogida, el hombre es santificado. Entonces este hombre también va a ir conmigo. Entonces yo tengo que intentar llevar mi vida espiritual lo más cercana posible, conocer lo más profundo de lo que piensa, de lo que quiere. Entonces, si queremos conocer a ese hombre que tenemos al lado y queremos que esa relación sea sana, nosotros tenemos que acercarnos al cielo y decirle: Dios mío, acércame a ti para que Él se acerque a mí, porque muchas veces es difícil humanamente, pero hermanos, no es difícil si estamos en el Señor. Salir de toda esclavitud de este mundo que nos dice. A mí me decían cuando yo estaba en una vida muy difícil con mi hermano Harold, con mi esposo, personas que me decían, personas en las que yo confiaba y creía, y me decían: sepárate de ese
Ya podrán imaginar lo que decían. Y yo no sé, sinceramente hasta el día de hoy, creo que ha sido el Señor que lo hizo en mí porque yo sola no hubiera podido. Había algo en mí que era mucho más fuerte que no me lo permitía. No me dejaba, no me lo permitían. Yo no podía desechar mi vida, porque desechando mi vida, desechaba a mis hijos y desechaba mi estabilidad emocional y desechaba mi propio sentir, mi propio corazón. Y yo no iba a desechar lo que yo amaba. Yo amaba mi vida, a pesar que era muy dificultosa. Pero yo puedo decir que gracias a amar, el amor lleva muchas veces a que podamos llevar esa otra milla. Aunque siendo esclavos somos libres. Y que conociendo al Señor pudimos traspasar todas esas barreras y pudimos llegar, no sé, a la meta todavía, ¿no? Porque todavía nos queda. Pero pudimos llegar hasta este punto. Hermanos, no quiero meterlos en mi vida personal, pero yo creo que cuando uno tiene un testimonio de vida, debe darlo, que no es imposible. Hay muchas mujeres que viven dificultades y se levanta mucho la palabra del feminismo y salen a la luz muchas cosas que la mujer quisiera, que muchas veces son contrarias a la voluntad de Dios. Pero si tu feminismo es sano y santo, debe de abarcar unos parámetros espirituales que tienen que ver con las cosas de Dios, y allí es donde Dios te respalda. Allí es donde nosotros ya somos esos seres congruentes que podemos hacer nuestra vida conforme a una vida digna, santa y preparada para el cielo. De lo contrario, no. Vamos a seguir, hermanos. Tomen sus Biblias otra vez, por favor. En Lucas 19:30, muestra a un Jesús diciéndole a sus apóstoles que vayan y desaten un animal que está en una aldea. Id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado. Ese pollino tenía un dueño y estaba atado por eso, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo, dice, y traedlo. Y si alguien os preguntare ¿por qué le desatáis? Le respondieron así: porque el Señor lo necesita. Y entonces yo me veía en mi vida y decía: Dios mío, este mismo Jesús mandó a traer un pollino para un propósito para él, porque estaba escrito que él iba a entrar en un pollino como un rey a Jerusalén. Pero yo me ponía eso en mi vida y decía: Dios mío, dicen, y en otra versión lo dice también, en otro libro de la Escritura, también en los Evangelios, dice una versión que dicen que no saben por qué es distinta, pero yo creo que es igual. El pollino siempre está al lado de la madre, porque necesita de ella. Y desataron, fue a la madre. Y yo me veía allí y decía: a mí me desataron. Desatarla, a mí me desataron. Y mis hijos, esa es otra forma de extraer libertad a las generaciones de la esclavitud. El pollino va donde va la madre. Se llevaron al asna y la madre va detrás. Y luego daré esa otra, si quieren, al final de la meditación, esta cita de Lucas 19:30, 19:30 al 34, daré al lado la otra cita, para que miréis y comparéis. Pero no es de comparar, no se trata aquí de comparar, porque la Escritura es verdadera y es fiel y yo la creo tal cual, porque son dos testigos los que tuvieron que vivir en eso, y dice que ahí fueron varios de los apóstoles a ir al pueblo ese a traer el pollino, pero el pollino no iba solito, ellos siempre, en la otra parte dice desatad el asna,
desatad el asna. Y aquí dice, desatad el pollino. ¿Por qué? Porque el Señor lo necesita. A mí me desató. Desató el asna. ¿Por qué? Porque el Señor me necesita. Y a usted también lo necesita. Y también necesita que el pollino vaya a su lado. Sus hijos y sus hijas también van libres de esa esclavitud. Esto es una parte importante, que esa esclavitud ya no es para nuestros hijos, aunque no lo parezca, pero ellos ya no son esclavos, son libres. Entonces vamos a San Juan 8:34, hermanos. Entonces dice, ¿por qué todavía nos sometemos a esclavitud? ¿Por qué? Si Jesús dice aquí en San Juan 8:34, Jesús le respondió, palabras de Jesús, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea que ahí es donde tenemos que llegar nosotros y decir, ¿qué está sometiéndome al pecado? ¿Qué me está sometiendo? Por eso dice la Escritura, no sometáis vuestros cuerpos como instrumentos al pecado, ni vuestros miembros. Ni vuestros miembros, ni nuestro cuerpo. Está hablando de todo. La boca, los oídos, la vista, los pies, las manos, el corazón, todo está incluido ahí. ¿Qué nos está llevando a ser esclavos todavía del pecado? Tenemos que analizarnos de manera personal. Bueno, muestran también a unos fariseos, la Escritura, que Jesús les habla claramente y les dice que ellos eran, Él está dando como una enseñanza, y los fariseos le dicen, nosotros nunca hemos sido esclavos. Contestaron los fariseos, nunca hemos sido esclavos, somos descendientes de Abraham. Y entonces, allí es donde quiero hacer un inciso pequeño que dice, busquen hermanos, San Juan 8:32, 33 y 34. 32, 33 y 34. Miren lo que dice Jesús. Él está dando una enseñanza espiritual. Como muchas veces están los pastores dando enseñanzas espirituales. Y resulta que salta la carne del hermano, inmediatamente lo trae a lo carnal. ¿Pero por qué? Dice el pastor, ¿por qué dices cosas carnales si te estoy hablando de algo espiritual? O sea, cuando el pastor o el ministro esté hablando, siempre usted analice las cosas del campo espiritual, no lo lleve a lo carnal, porque la carne es muerte, entonces no te va a ayudar a entender las cosas del espíritu. Y mire lo que dice Jesús, la enseñanza que estaba dando. Si permanecéis en mí y mis palabras, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Él está dando alguna enseñanza. Si tú permaneces en Jesús, Él te está diciendo, si tú permaneces en mí y toda mi palabra permanece en ti, seréis verdaderamente libres. Porque así conoceréis de verdad la verdad. Y conocer la verdad es conocer a Jesús. Y allí seréis verdaderamente libres. Y entonces entran los fariseos, dice, y le respondieron el 33, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y aquí, en este inciso que les digo voy a hacer, dice, la realidad y pretenciosa actitud de los fariseos por ser descendientes de Abraham, o sea, yo soy cristiano, traigámoslo aquí, yo soy cristiano. O sea, que quiere, es perfecto, es santo. Claro. Eso debe ser, claro está. Pero miren lo que es en realidad lo que debe ser un cristiano. Como no lo eran ellos, no lo seamos nosotros.
No seamos unos cristianos de mentira, que decimos, yo soy cristiano, y dicen, ay sí, ay la alabanza, a veces llegan a la tienda, ay la alabanza, y empiezan a cantar. Y le preguntamos, ¿y usted en qué iglesia se congrega? Ay no, yo no voy a ninguna iglesia. ¿Es cristiana? ¿Es cristiano? Entonces, la palabra cristiano significa Cristo, seguidores de Cristo, hacen como Cristo, piensan como Cristo, actúan como Cristo, llevan su vida como Cristo quiere que la llevemos. Entonces dice, la realidad y pretenciosa actitud de los fariseos por ser descendientes de Abraham era algo fútil. O sea, que quiere decir que para Dios, fútil significa que carece de importancia. A Dios no le importa nada, absolutamente, ni el estrato social, ni el nivel económico, ni su preparación en su sabiduría, en su, por ejemplo, en licenciaturas, másteres, ejercer su profesión. A él no le importa si usted es vegetariano o no, si se viste así o asá. A Dios no le interesa nada de eso, porque Dios vino fue para salvar el alma, el espíritu. La presencia de Dios vino para rescatarnos de esa muerte eterna. La muerte va a ser, sí, pero esta muerte va a ser solo la carne. Pero nuestro ser interior, los que hemos creído y somos verdaderamente cristianos, nos va a llevar a la presencia de Dios. Entonces, para Dios eso es fútil, porque la carne se queda ahí en el sepulcro. Carece de importancia, porque su fundamento era real, pero no demostrado, porque evidenciaban la ausencia total de un vínculo moral con Él, con Jesús. Eso es lo que Jesús estaba ahí mirándoles. Como un día que veía yo una administración y veía yo a esa mujer y cualquiera la miraba, cualquier persona la miraba y veía una mujer normal y era querida. Pero veía yo en el espíritu a esa mujer y la veía con un vestido gris, como los que les ponen a los presos en las cárceles. Estaba dentro de unas rejas, encerrada. Ella estaba encerrada, porque la puerta de la cárcel estaba abierta. Ella era la que estaba esclava, encerrada, con el uniforme puesto, pero la puerta estaba abierta de la cárcel. O sea que ella era perteneciente a la iglesia y todavía a veces creo que aún se congrega, pero era esclava, no sabía que era esclava, no sabía que vivía en una cárcel, pero Cristo ya la había libertado. Entonces, sigamos. Dice, no le reconocieron, eso fue el fallo de ellos, de los fariseos, no le reconocieron, porque si le hubieran reconocido como hijo de Dios, hubieran aceptado sus palabras. Eso mismo se lo dijo Jesús. Vosotros sois del diablo, les dijo, porque si a mí me conocieran, como dicen, que son descendientes de Abraham, entonces a mí me amarían. Y no le amaron, porque no eran de Dios. Entonces Dios no mira ni la estirpe étnica o familiar, eso es lo que decía antes, sino ser aceptable delante de los ojos de Dios por la fe y también por su testimonio y sus obras. Hermanos, no sé si sea suficiente todo esto para dar a entender en esta predicación que lo que Cristo hizo en esa cruz fue libertarnos y que lo que nosotros tenemos que hacer es, no como esos fariseos, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, les dijo, y todos lanzaron las piedras, pero no a la mujer que estaba en pecado, sino al suelo, porque sabían que no estaban libres de pecado. ¿Cómo tiramos piedras si no estamos libres de pecado? No tiremos piedras, no seamos esclavos de nuestros pareceres ni de nuestras opiniones, no seamos esclavos de nuestra carnalidad humana ni de nuestros pensamientos, que son miles de pensamientos. Si yo estoy preparada con una palabra y antes de llegar a este lugar vienen miles de pensamientos, yo digo, no, voy a decir lo que el Espíritu Santo de Dios me diga y esto es lo que he dicho. En el nombre de Jesús. Amén.